Vamos a tener ahora a Sara Lafuente, que nos va a presentar lo que podemos aprender de Europa, experiencias de participación de las personas trabajadoras. Sara Lafuente es investigadora senior del Instituto Sindical Europeo e investigadora asociada de la Universidad Libre de Bruselas. Es doctora en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales sobre democracia en el trabajo bajo la europeización por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad de Castilla-La Mancha, donde estudió la representación de los trabajadores en los consejos de administración. Es especialista en participación de los trabajadores, cogestión y relaciones laborales europeas. Tiene varias publicaciones y experiencia docente, académica y sindical en estas áreas. Es cofundadora, además, de la red global Democratizing Work, de la Plataforma por la Democracia Económica en España y del grupo de trabajo Economic and Industrial Democracy de la European Labour History Network. Pues, Sara, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Está bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, a Pedro y a Sumar, por supuesto, por haberme invitado a estas jornadas y por organizar este programa que me parece que ha estado... Bueno, yo llevo aquí, como sabéis, desde el lunes y estoy aprendiendo un montón, anotando, se me va acumulando el trabajo, digo yo, presento el jueves y no sé cómo voy a cubrir los temas que se me han ido lanzando a lo largo de la semana también y a reaccionar a un montón de comentarios, de discusiones que llevamos lanzadas esta semana. Entonces, bueno, espero que pueda cubrir con los temas que esperáis que vaya a cubrir y si no, pues que en el debate puedan surgir. Aún tenemos también mañana para seguir charlando o lo que sea. Yo he trampeado un poquito con el título de la presentación porque habréis visto que no coincide exactamente con el título que me habían dado en el programa, pero es que al final la participación de las personas trabajadoras es, como hemos visto, ¿no?, un tema ingente que aborda diferentes instituciones, prácticas y demás, y en el fondo creo que a donde me querían orientar un poco en esta presentación era más bien hacia la cogestión. Entonces, por eso he querido un poco focalizar más el tiro, aunque dentro del marco que nos ocupa en esta jornada, ¿no? Bueno, pues, a ver, voy a empezar... digamos que tengo como cuatro partes en mi hilo conductor, ¿vale? En un primer bloque, pues que quiero hablar o situar la cogestión dentro de los debates de la democracia industrial. A continuación, presentaros un poquito cómo está la cogestión, cuál es el estado de esta cuestión, de esta institución en Europa, y luego ver algunas ventajas, desventajas que se han discutido en la bibliografía, y algunas aportaciones de investigación propia desde el instituto y trabajos que hemos hecho. Y por último, a ver si me da tiempo, abordar el tema de en España cómo está este tema, ¿no? Porque hemos sobrevolado, hemos abordado en diferentes momentos, pero bueno, yo he estudiado esto y también desde una perspectiva sindical, de qué experiencias ha habido en España, tal. Entonces sí que me parecía importante compartirlo aquí porque lo que queremos es avanzar en esa dirección, ¿no? y ver qué se puede hacer. Bueno, pues empezando entonces por dónde estamos con este debate, situar la cogestión. Se dijo varias veces, y recuerdo a Yolanda el primer día, pero a más ponentes, ¿no?, hablando de que este es un debate muy viejo, el de la participación. Y a mí no me gusta mucho ver esto como un debate viejo. Yo lo que diría más bien es que es un debate histórico, es un debate que viene persiguiendo, ocupando al movimiento obrero, a los partidos políticos, a las fuerzas políticas de izquierda, ¿no?, socialista, intelectuales y demás, pues desde prácticamente que nació y surgió el sindicalismo, el capitalismo industrial. Y sobre todo pues, en los años 20 hubo mucho debate a este respecto, ¿no? El control obrero, cómo llevar incluso el tema de la cogestión, de la autogestión, perdón, cómo llevar más voz de las personas trabajadoras a las fábricas y a la economía. Y este debate, que es histórico, de alguna manera nos demuestra hasta qué punto este tema es esencialmente político, ¿no? Es un tema, yo creo, que va a seguir persiguiéndonos a lo largo de la historia. No vamos a encontrar nunca una solución definitiva, aunque aquí tenemos muchas propuestas, pero
yo creo que no es tanto ese el objetivo, sino más en pensar cómo seguir avanzando y progresando en este debate, en unas políticas que favorezcan esta participación y cómo actualizar las instituciones que tenemos a las realidades económicas y sociales que son continuamente cambiantes. Pues hemos hablado de digitalización, ¿no? Estos temas no se planteaban al menos de la misma manera en los años 20, obviamente. El tema tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo sí que es también un debate histórico, pero bueno, cambio climático, otro tipo de crisis de múltiples que estamos viviendo ahora mismo, pues son de nuestro tiempo y entonces requiere que el tema de la democracia industrial se actualice permanentemente. Bueno, y también en este debate histórico pues hay muchas trampas lingüísticas, conceptuales, entonces, por sentar, porque a veces parece que hablamos de las mismas cosas y no hablamos de lo mismo, hablamos de cogestión, pero ¿qué significa realmente cogestión? ¿Qué significa participación? En función de quién ha puesto de quién habla de estos temas, puede haber unas concepciones sobre la relación capital-trabajo muy diferentes, sobre la propia democracia muy diferente. ¿Qué es democracia? Hablamos de democracia radical, de democracia representativa, de qué tipo de democracia estamos hablando. Bueno, pues, y luego encima se nos añade la dificultad de entender que estos debates históricos se han dado en diferentes lugares geográficos y nacionales y culturales. Es decir, que hablar de cogestión en Alemania significa una cosa, pero hablar de cogestión aquí o de cogestión en Francia pueden significar cosas diferentes. Entonces, yo lo siento si os complejizo aún más el tema, pero es que realmente es un tema muy complejo y está bien abordarlo partiendo de esa base para reconocer las trampas y protegerse ante ellas, ¿no? Bueno, por simplificar también, una simplificación enorme, pero para entender, yo al menos como he entendido a base de leer estos debates sobre participación de las personas trabajadoras, históricamente, pasando por los años 20, por los años 70, hasta hoy, digamos que he encontrado como 4 grandes perspectivas ideológicas, quizá, para abordar sobre la manera de abordar esta cuestión de la democracia industrial, la democracia en trabajo. Tenemos, por un lado, las perspectivas de la autogestión, que ayer nos explicaron muy bien los compañeros que intervinieron, ¿no? Venían del mundo cooperativo, ¿no? La idea de que los trabajadores y trabajadoras desde las propias fábricas, esto inicialmente, ¿no? El movimiento cooperativo finales del siglo XIX ya tenía un poco esta idea, pero también los consejos de fábrica fue un movimiento y una perspectiva de la democracia industrial en la cual los y las trabajadoras deberían retomar el control sobre la economía a través, ¿no? Bottom-up, desde la base, desde sus centros de trabajo. Es un poco la perspectiva pues, cenetista, ¿no? Un poco anarcosindicalista, y bueno, y que derivó pues, en la autogestión, la idea del movimiento cooperativo. Tenemos también un gran debate y perspectiva sobre la participación de las personas trabajadoras en los debates de la gestión empresarial, de la Escuela de Relaciones Humanas, no sé si os sonará, y de las perspectivas sociotécnicas. ¿Qué es esto? Pues dentro de la propia reflexión sobre cómo gestionar mejor las empresas, se ha hablado mucho de dar mayor autonomía a los y las trabajadoras, porque esto pues tendría beneficios en su calidad de trabajo, pero también en la toma de decisiones, en una serie de cuestiones como la motivación, la innovación, ¿no? Entonces, dentro de la propia gestión de empresas ha habido mucho camino en la idea de una democracia, una mayor implicación o voz de las personas trabajadoras, pero con esos objetivos de mayor productividad o de mayor beneficio, una cierta también instrumentalización de esta participación para las propias empresas. Y luego tenemos como 2 grandes perspectivas que aquí aparecen como opuestas. Yo voy a explicaros por qué en la práctica realmente no están tan opuestas, no son dicotómicas, sino que en la práctica se han intermezclado, que es la idea de la participación indirecta de las personas trabajadoras. La idea de que los intereses de las y los trabajadores tienen que verse representados en la empresa capitalista, en la economía capitalista, o bien
con esta idea un poco más conflictual a través de sindicatos independientes, una organización obrera independiente y externa a la empresa, ¿no? Pero que pueda hacer valer el papel, la fuerza colectiva de las personas trabajadoras en la negociación colectiva, que pueda controlar, supervisar si la empresa aplica o no la legislación laboral en la empresa, por ejemplo. Esta sería la participación más conflictual. El control obrero entendido como control sindical, de las que habló Bailos también en su presentación el otro día. Y otra perspectiva consistiría en integrar esa voz y representación laboral en instituciones dentro de la propia empresa capitalista, como son los comités de empresa, los consejos de vigilancia, ¿vale? Es esa idea de participación cogestionada, que se dio más en países germánicos que en otros. Bueno. Luego, ¿qué ocurre? Que en la práctica, estos son como grandes ideas, ¿no? Grandes para situar los debates de la participación. En la práctica, este tipo de participación indirecta a través de representación, o bien sindical, o bien de personas elegidas por los y las trabajadoras para participar en comités de empresa, en consejos de vigilancia y demás, pues al final, a nivel institucional, se han combinado. Los propios sindicatos presentan listas a los comités de empresa porque les interesa tener un pie en estos comités para, bien sea por temas de mayor representatividad, como tenemos en España, los sindicatos deben su representatividad en el diálogo social a las elecciones sindicales en comités de empresa, pero también por estar más cerca de los y las trabajadoras, ¿no? Y por tener pues, más acceso a información. O sea que al final, en cuanto a qué formas ha adquirido esta democracia en el trabajo en las instituciones, pues vemos que las relaciones laborales han combinado estos tipos de participación, ¿no? Tenemos participación sindical, pero tenemos también organismos de representación unitaria en las empresas y no están necesariamente reñidos, aunque a veces pues, sea conflictiva su relación, o pueda serlo. Bien, ¿qué significa democracia en el trabajo en concreto según qué instituciones se han enfatizado en diferentes contextos nacionales y de empresa? Pues tenemos una multitud ingente de maneras de concebir la democracia en el trabajo. Tenemos pues, empresas controladas por sus trabajadores y trabajadoras, tenemos el derecho de huelga, que también es una manera de participar, ¿no? Y de expresar su voz pues, a través de un conflicto colectivo, claro que sí. Tenemos también la participación financiera, ¿por qué no? A través de acciones en la empresa, los trabajadores pueden tener una voz añadida en la asamblea, en la junta de accionistas, o en función de cuánto capital dispongan, pues podrán tener a lo mejor más mano en cómo se orienta la inversión y demás. Negociación colectiva, información y consulta, asambleas de trabajadores, en fin, muchas formas diferentes, ¿no? Esto es un poco como difícil de abordar y de evaluar. Entonces, lo que propusimos, y esto es una humilde propuesta también desde el Instituto Sindical Europeo, para facilitar un poco la comprensión mutua y el diálogo entre esas diferentes formas de democracia en el trabajo, que en función del sindicato europeo al que hablemos, pues una va a ser más importante o más prioritaria que otra porque le ven más beneficios en su contexto nacional. Bueno, pues nosotros propusimos un marco analítico que mostrara las diferentes dimensiones que todo mecanismo de participación debería, ¿no? Bueno, en principio cubre, y en el fondo de lo que se trata es de no perder el propósito de cualquier tipo de mecanismo participativo. ¿El propósito cuál es? Pues aumentar el control real que puedan tener las personas trabajadoras en las decisiones que les afectan. Entonces, ya en función de cada contexto, pues será posible o no avanzar más o menos, más en una determinada dirección, en una determinada forma de participación, pero el objetivo que no se nos vaya de la cabeza, que es es que pueda haber un mayor control. Si tenemos una institución, un mecanismo con una etiqueta de participación, pero que en el fondo vemos que no está favoreciendo ese mayor control de las personas trabajadoras, pues no nos sirve, o va a ser un mecanismo pseudo participativo o muy débil, ¿no? Entonces se trata de ir
como ocupando más espacios, extendiendo y profundizando esos mecanismos democráticos, ¿no? Y estas son las 6 dimensiones que la bibliografía pues, contempla en todos estos debates. Se habla de grados o niveles de participación, que pueden ir desde el más bajo, la mera información. Bueno, estar informado de las cosas ya puede ser mucho en determinados contextos. Es que a veces las empresas ni informan. Entonces, el mero hecho de estar informado parece que voy un poco a mínimos, ¿no? Pero es que a veces es muy importante ya, es el mero respeto del diálogo social. Pero se puede ir a más, se puede ir a consultar a los trabajadores, a pedir una opinión previa que pueda ser considerada o no luego por la empresa para alterar un poco su decisión. Y luego ya vamos a la concertación. Bueno, esto ya es un poco menos claro en qué orden ponerlo, porque en el fondo concertación, negociación, codecisión, en el fondo revuelven alrededor de los mismos principios, de un principio de estamos a pie de igualdad y tenemos un poco el mismo peso en las decisiones y podemos codecidir o somos realmente partes iguales en el proceso. Y finalmente estaría ya la autonomía plena de las personas trabajadoras en la toma de decisión. Tenemos también ámbitos diferentes, desde el propio puesto de trabajo, yo qué decido de mi puesto, de cómo realizo mis tareas, a centro de trabajo, negociación colectiva en el centro de trabajo, pero también en la empresa, pero también a nivel de grupo, a qué nivel pueden los trabajadores participar ahí, y finalmente pues, a nivel de sector industrial y de la propia economía, ¿no? Podemos hablar de diferentes ámbitos. También, por supuesto, de materias, desde el nivel más cercano a las tareas, ¿no? Más funcionales, más operacionales, pasando por las condiciones de trabajo que ya pueden afectar a tiempo de trabajo, salarios, bueno, todo lo que más nos suena a la negociación colectiva, pero es que se puede ir más allá, se puede ir a lo que comentaba Isabel, a negociar sobre los medios y la orientación de la empresa y cuál es el interés social realmente de la empresa, ¿no? A lo mejor los trabajadores también pueden decir algo al respecto. Y la estrategia financiera, de inversión, de deslocalización, pues todos esos temas. Y bueno, tenemos pues también los momentos de esa participación, en qué momento interviene esa participación, que está vinculado con el grado, ¿no? Si interviene muy tarde en el proceso decisorio, pues al final el valor será meramente informativo. Si se interviene mucho antes, habrá más capacidad de codecisión. La cobertura y pues si cubrimos a unos pocos trabajadores, ¿no? Muchas veces en los planes ESOP de acciones pues están solo los cuadros cubiertos, por ejemplo, pero no el resto de trabajadores. Bueno, pues se trata de ir a cubrir cuantos a más, ¿no? Incluso dentro de la propia cadena de valor, también como se comentaba antes. ¿Cómo definimos la empresa? Pues es que a lo mejor tenemos que considerar a todos esos trabajadores de la empresa, de los colectivos fragmentados, de subcontratas, que en el fondo también están aportando un valor a la empresa. También debería dárseles cierta voz en estas instituciones. Bueno, y las formas que pueden ir de más informales a, por supuesto, formalizadas, desde una perspectiva, bueno, laboralista, pues o de intereses de los y las trabajadoras, lo que interesa es, por supuesto, formalizar esos mecanismos para que de un día al siguiente la empresa no pueda desvincularse de ellos, ¿no? Que no se basen en la voluntariedad, sino que se basen en instituciones. Y entonces, pues aquí situamos un poco la cogestión o codecisión, ¿no? Para explicaros un poquito qué es lo que, al menos teóricamente, puede aportar esta cogestión respecto a otros tipos de participación. Aquí tenemos un ejemplo de Comité de Empresa Europeo. ¿Qué es lo que el Comité de Empresa Europeo cubriría dentro de estas dimensiones? Bueno, pues podríamos decir que su nivel es transnacional, ¿no? Cubre un ámbito transnacional de diálogo social, de información o como muchísimo consulta. Otra cosa es que las empresas lo apliquen, ¿vale? Pero en principio esa es la labor de un Comité de Empresa Europeo, la información y consulta, que dialoga y puede incluso iniciar procesos de negociación sobre temas que van un poquito más allá de las
condiciones de trabajo, porque lo que se discute en un comité de empresa europeo suelen ser temas pues, más de fusiones, ¿no? La empresa está obligada a informar y consultar al comité de empresa europeo cuando hay algún plan de fusión o de inversión que pueda impactar a todos los trabajadores del grupo. O sea que estamos un poco como entre las decisiones estratégicas, porque no llega a tanto, y las condiciones de trabajo. Y el momento de esa información y consulta pues, se suele hacer alrededor de, normalmente ya hay una decisión preestablecida por la empresa, pero tiene la obligación de escuchar la opinión de los trabajadores. Entonces, bueno, nos encontramos un poco ahí, ¿no? ¿Qué significaría cogestionar, codecidir, que las personas trabajadoras estuvieran representadas en un espacio? Bueno, ya que hablamos de estar representadas en un órgano de gobierno que realmente tome decisiones sobre estrategias, sobre finanzas y demás, porque puede existir codecisión en otros espacios, luego lo hablamos. Pero aquí, si pensamos en cogestión en órganos de gobierno de la empresa, pues podríamos estar hablando de esto, de que los trabajadores reciben información súper pronto, lo más pronto posible, porque la reciben al mismo tiempo que el resto de miembros, de representantes de los accionistas, porque están ahí, están en la misma instancia, en la misma reunión, y que además formarían parte del proceso deliberativo dentro de ese órgano de gobierno, con derecho a voto, a votar pues si sí o si no una determinada decisión. Y la materia pues también obviamente es, o sea, como que hay una cierta capacidad, un cierto potencial, al menos teórico, de que esta institución pues pueda cubrir y expandir la democracia en el trabajo. Luego vamos a ver bueno, pequeños matices, ¿no?, a todo esto. ¿Potencial transformador de esta idea? Bueno, yo creo que tiene potencial transformador, yo creo que sí. Ahora bien, no dejemos de decirlo, es una medida reformista, no es revolucionaria, porque es que estamos ahora mismo en una economía capitalista, o sea, no se trata... La idea de cogestión no nos devuelve a debates mucho más revolucionarios de los años 20, donde es que estamos ahora en otro momento y ya sabemos todos cuál es la correlación de fuerzas. En este contexto es una medida reformista, no es ni puede considerarse una medida aislada, ni es una receta mágica. Entonces ahí vuelvo muy bien, y gracias por tu comentario, Cintia, antes, porque es que es súper pertinente. No podemos hablar de cogestión como tampoco de comités de empresa o de ningún tipo, ni de cooperativas. En un contexto aislado tenemos que pensarlo en un proyecto y en un programa político mucho más amplio. Y esto Yolanda creo que lo explicó muy bien, porque insertó muy bien el tema de la participación en medio de un montón de otras medidas y políticas que tienen que darse en el mercado de trabajo, de medidas pues, que regulen las empresas, el mercado financiero, ¿no? ¿Cómo vamos a regular todo esto? ¿Cómo vamos a favorecer que los trabajadores puedan empoderarse, incluso desde antes de entrar en el mercado de trabajo, para que esta democracia pueda realmente ser real, ¿no? Entonces, no es una medida aislada, hay que enmarcarla en un contexto de muchas más políticas que vayan en esa misma dirección. Y tampoco es definitiva. Y ahí también me vinculo, es que ha habido muchos comentarios en esta semana que me hacían pensar en cosas que yo quería comentar, ¿no? Pues sobre el tema de la renta básica universal, por ejemplo, que a veces desde una perspectiva más filosófica se plantea como un poco la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Porque ya estamos hartos de estar ahí como Sísifo, ¿no? Teniendo que volver a reinventar la rueda y empujando cada vez. Bueno, pues es que yo lo siento, igual peco de hiperrealismo, pero es que es la realidad de todos los días de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, en el día a día, en lo cotidiano de las empresas y de todos nosotros. Es que hay que defender la democracia todos los días. Es muy cansado, pero todos estos derechos requieren salvaguardas, requieren cuidado permanente, reivindicación permanente, porque no es porque en una empresa vamos a colocar a 2 sindicalistas en el Consejo de Administración que ya hemos conseguido nuestro control. No, esto hay que alimentarlo y hay que alimentarlo, hay que saber qué están haciendo, hay que pedir también estar en comunicación permanente, ofrecerles recursos, exigir esa participación, porque lo que ha sucedido en ocasiones,
y comentan compañeros que trabajan el tema de la cogestión en Noruega o en Suecia. Allí los derechos de cogestión existen por ley, pero los trabajadores de la empresa tienen que solicitarlos, tienen que hacer una demanda explícita para tener esa representación. Y muchas veces esa demanda explícita no se hace. ¿Por qué? Por desconocimiento, por falta de correlación de fuerzas en esa propia empresa o centro de trabajo, o por valoración estratégica. Pues a veces, oye, los trabajadores en su contexto pueden pensar, mira, es que no me compensa porque no tenemos medios y yo prefiero pelearme en la negociación colectiva que tener que estar siguiendo las finanzas empresariales, que en el fondo, mira, que lo haga mejor el empresario que sabe mejor de esto. Y esto está sucediendo. Tenemos leyes que ofrecen y permiten esos derechos, pero en la realidad los trabajadores y trabajadoras no los están exigiendo y reclamando. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de ello, que es que esto hay que reclamarlo todo el rato, todos los días, y es muy cansado. Y colectivamente también, colectivamente. Bueno, y ya no me voy a extender más en esta parte, pero por explicar un poco por qué creo que, a pesar de todo, el potencial transformador está ahí. Creo que también lo hemos comentado en diferentes momentos en estas ponencias, pero bueno, creo que hay un potencial de justicia democrática en sí mismo que vale la pena defender. La idea de que los y las trabajadoras, por ser quienes están gobernados directamente por la empresa, solo por hecho merecen, o podríamos defender que tienen un derecho moral a la participación. Esto es lo que dice Robert Dahl en su teoría, o es parte de sus tesis. Si defendemos los derechos humanos, ¿no? La idea de que el trabajador y la trabajadora no son una mera mercancía, sino que tienen una serie de derechos. Si se los reconocemos en el mundo del trabajo, bueno, pues dar participación y voz a esa autonomía tiene valor en sí, ¿no? Compartir ese poder de decisión y ese control. También ofrece transparencia y ofrece capacidad, transparencia sobre lo que sucede en la empresa, y el hecho de tener representantes, de tener personas, sindicatos o trabajadores dentro de la empresa un poco supervisando, teniendo acceso a esas decisiones, lógicamente va a dar da un papel de oposición, ¿no?, que solo puede, pues, mejorar y ofrecer más accountability, ¿no?, más rendición de cuentas empresariales. Luego está, por supuesto, el tema de la igualdad, bueno, del valor pedagógico que también defiende Carol Pateman, y que, bueno, cada vez está habiendo más estudios empíricos que intentan demostrar ese vínculo entre cómo la práctica participativa en el lugar donde pasamos más tiempo de nuestra vida, en principio, que es el trabajo, a fecha de hoy es así, pues cómo puede darnos herramientas para tener más confianza en las instituciones democráticas fuera de la empresa, pensar que nuestra voz cuenta más. Bueno. Y la eficiencia económica, pues no me meto porque, como sabéis, no soy muy fan de esta parte del argumentario, aunque también existe y también se pueden encontrar muchos estudios sobre esto. Bueno, perdón, me he extendido un poco en esta parte, pero creo que sienta un poco las bases para todo el curso en realidad y para el tema de la cogestión. La cogestión en Europa, entonces vamos a hablar de esto, cogestión entendida como esta participación en los órganos de gobierno. Utilizo cogestión porque es el término que se conoce más en España. No sé si es muy útil porque da lugar a equívocos, espero poder explicar por qué, porque parece como que cogestión ya automáticamente establece en un pie de igualdad a los trabajadores y a la empresa, lo cual no es verdad si luego vamos a ver las leyes de cogestión realmente lo que nos indican. Y luego porque también hay otros espacios de codecisión que sí que existen, donde la parte empresarial y los trabajadores sí que tienen, pues hay incluso más derechos de veto o de autorización por parte de, ¿no? Por ejemplo, en comisiones paritarias de convenio, ahí tenemos una herramienta de codecisión que no se encuentra en los órganos de gobierno, se encuentra en otros niveles del diálogo social, pero que es codecisión. Bueno, yo voy a hablar de estos órganos de gobierno y cómo están participados por las personas trabajadoras. Pues bien, vemos, se ha dicho también mucho, que hay muchos, 18, 19, muchos Estados miembros de la Unión Europea que sí tienen leyes de cogestión, que obligan a las empresas u ofrecen un derecho
de participación a los y las trabajadoras en los órganos de gobierno de sus empresas. Todos estos países. Entonces, os he puesto un friso histórico un poco para ver la evolución, ¿no? Porque hay como dos grandes momentos, pero sobre todo tenemos a Alemania, que fue pionero en esta materia, justo después de la Guerra Mundial, un contexto muy particular en Alemania, os podéis imaginar, ¿no? Porque, bueno, por el colaboracionismo de la patronal en el régimen nazi y demás, y cómo los aliados también intentaron un poco fracturar y justo intervenir a través de la cogestión, a través de una participación de los trabajadores en las empresas de la guerra, ¿no? Del sector del hierro, de las armamentísticas, pues cómo se introdujo esta idea de cogestión. Y luego tenemos los años 70, que fue, bueno, un poco una explosión de diferentes leyes, porque este tema estaba en ebullición, gracias. Después de mayo del 68 y demás, era un tema pues, que estaba muy en la agenda pública de los partidos socialdemócratas, pero de los sindicatos también y movimientos sociales más allá. Y en los años 90 vemos algunos países también del este de Europa y del centro de Europa que al pasar a una economía capitalista pues, establecieron algunas leyes ya un poco más rebajadas de cogestión, hay que decirlo. Bueno, importante darnos cuenta de que este derecho está regulado a nivel nacional. En Europa tenemos directivas, tenemos reglamentos, tenemos algunos temas que se van transnacionalizando, ¿no? Que se van regulando, y la información y consulta, por ejemplo, son derechos que están regulados en directivas y que un poco armonizan, por lo menos sientan unas bases comunes a nivel europeo. No es el caso de la cogestión. Los derechos de cogestión, de participación en los órganos de gobierno, es un tema súper sensible. Se intentó adoptar una directiva en los años 70 para que hubiera ese marco básico para todas las empresas europeas y no fue posible porque los gobiernos y la patronal de muchos gobiernos pues estaban en contra, ¿no? Bueno, entonces tenemos que decir, hay ese recorrido histórico. El contexto político y económico en estos países también ha ido cambiando, hay evolución. O sea, tú puedes tener una ley que se adoptó en los años 70, pero que luego pues, a lo mejor se ha ido aplicando cada vez menos por determinadas situaciones, por procesos de privatización que de repente han sacado a un montón de empresas de los ámbitos de aplicación de esas leyes, por ejemplo. O por cambios de gobierno, ¿no? De partido socialdemócrata, pues de repente ha habido un cambio a partido conservador y ha habido interrupciones en esas leyes o modificaciones que han edulcorado un poco esos derechos. Entonces, simplemente para que sepamos que las leyes tal y como se adoptaron en su momento inicial no es necesariamente como se aplican ahora, ¿no? Y además, la diversidad institucional en estos sistemas de cogestión es ingente, es enorme, ¿vale? Y no puedo entrar en un montón de detalles, pero digamos que, por ejemplo, es fundamental saber a qué empresas se aplican estas leyes, ¿no? Porque podemos hablar de la inmensa mayoría de empresas en la economía, y es lo que sucede en Suecia o en Austria. Por ejemplo, empresas a partir de 25 trabajadores en Suecia ya tienen al menos este acceso a derechos de cogestión. En Austria sería a partir de 5 trabajadores, porque en realidad es el comité de empresa el que tiene un derecho de participación en el consejo de administración, ¿no? Se hace a través de las instituciones ya establecidas. Pero en cambio en Alemania hablamos de empresas muy grandes, a partir de 2.000 trabajadores, las que se consideran cogestionadas. Luego también pues, podemos tener países que aplican este tipo de derechos solamente a un sector. Sucedía en España con las cajas de ahorros, por ejemplo. Entonces, bueno, ámbito de aplicación. Siguiente variable que puede diferir un montón entre unos países y otros. ¿De qué consejo estamos hablando? ¿Cuáles son en el fondo las facultades de ese órgano de gobierno que está participado por las personas trabajadoras? Es que eso también cambia. Y entonces, cuando hablamos del modelo alemán, hablamos de un modelo que está súper determinado por un sistema de gobernanza empresarial que da muchísimo poder a los consejos de vigilancia. Esto depende del derecho societario,
¿vale? Derecho mercantil. En Alemania los consejos de vigilancia tienen muchísimo poder porque son los que determinan, los que tienen que aprobar las cuentas anuales, los que tienen que aprobar la retribución del CEO, o sea, de todo el equipo directivo, del director financiero, ¿vale? Es el Consejo de Vigilancia aprueba esa retribución. Y si el Consejo de Vigilancia no está de acuerdo, pues se baja el sueldo al CEO. Y los trabajadores están representados ahí al 50%, en ese consejo que tiene muchísimo poder. Tiene poder también para bloquear transacciones a partir de una determinada, bueno, de un determinado importe, ¿no? Transacciones, inversiones. O sea, es un consejo con un montón de poder. De ahí viene el poder de los trabajadores en este consejo. En cambio, en consejos como, por desgracia, los españoles, pero en Francia, por ejemplo, los consejos de administración no tienen tanto poder. Allí hay un sistema de gobierno empresarial mucho más presidencialista un poco, ¿no? Y mucho del poder de decisión en la empresa se concentra en la figura del presidente, del PDG. Y entonces el Consejo de Administración tiene un papel pues más casi consultivo ¿no? O de asesoramiento, pero que no tiene tanta incidencia. Bueno, entonces esto es muy, muy importante. También qué composición, qué participación se da a las personas trabajadoras ahí. Tienen un miembro de un consejo de 15 y entonces es una representación súper minoritaria que no, bueno, sí, tienen voz, pero qué capacidad de influencia real, ¿no? O estamos yendo hasta la casi paridad del sistema alemán. Bueno, pues eso también influye. Y también los procedimientos de nombramiento son muy diferentes en los países. Hay países que conciben esta participación como un derecho directo de los trabajadores, del personal, y el personal elige a representantes. En otros países son los sindicatos los que ponen a miembros que pueden ser incluso externos a la empresa, porque se considera que podrán mantener un poco más la visión solidaria dentro de la economía, ¿no? La solidaridad entre trabajadores y de alguna manera ser más independientes respecto a las presiones capitalistas y corporativas que puedan existir. Y entonces, bueno, pues hablamos de modelos muy diferentes. O sea que decir, sí, la cogestión está muy extendida, bueno, es verdad, pero es que significa cosas muy distintas en distintos países. El modelo alemán sentí que tenía que poner al menos una transparencia sobre él porque creo que os interesa y se ha mencionado muchas veces. Entonces, la idea simplemente es decir, el modelo alemán se utiliza mucho como modelo, pero es paradigmático en los dos sentidos, ¿no? Nos ofrece una idea a la que aspirar, porque es verdad que es el modelo de cogestión que más, en la práctica, más avanzado, más lejos ha llegado. Y por otro lado, se dio en un contexto histórico muy particular y es un modelo muy, muy especial, con un montón de variables que van más allá incluso del modelo de cogestión en sí. Primero, hay 3 leyes de cogestión. En el fondo hay 3 leyes de participación en consejos de vigilancia en Alemania. O sea, hablamos de un modelo, pero en realidad hay 3. El más desarrollado a nivel de derechos para los trabajadores y las trabajadoras fue el sistema de Montan, que fue este que se implantó después de la Guerra Mundial en el sector del carbón, del acero, el metal. ¿Y por qué es más avanzado? Porque ahí existía una verdadera paridad, en el sentido de que en el Consejo de Vigilancia se daba igual número de puestos a representantes de los trabajadores, de los accionistas y una presidencia neutral. Quiere decir que a ese presidente o presidenta, siempre presidente, por desgracia, en este sector, a este presidente siempre se le nombraba con el acuerdo de ambas partes. Es decir, que de hecho siempre era una persona afín a los sindicatos, porque los sindicatos tenían que estar de acuerdo con quien presidía este consejo, ¿no? Y además, este sistema establecía una decisión, solo una, daos cuenta, en la que hacía falta tener el acuerdo de una mayoría de la parte trabajadora, del Banco de los Trabajadores, que era elegir al director de relaciones laborales. O sea, imaginaos los propios trabajadores decidiendo o vetando
a una persona que va a ser su interlocutor en las relaciones laborales en la empresa. Pero esta era la única decisión en la que realmente los y las trabajadoras como bloque podían vetar una decisión. ¿Y qué ocurre? Pues que este sistema se aplica a muy pocas empresas porque ha sido un sector en declive, como sabemos. Y entonces, cuando se habla del modelo alemán hoy en día, en realidad el que se suele hacer referencia es al del año 76, que también es el que más se aplica, pero que es este de la falsa paridad. Falsa paridad, ¿por qué? Porque ya no tenemos un presidente neutral, tenemos una presidencia que siempre está en el lado de los accionistas. O sea, si hay un empate entre esas dos partes en el Consejo de Vigilancia, la parte de los accionistas siempre va a llevarse la voz cantante, ¿no? En cambio, hay puestos reservados para los sindicatos, pero ya igualmente la figura esta del director de Relaciones Laborales, pues ya los trabajadores no pueden vetarlo. Y luego tenemos una tercera ley que es interesante, aunque en Alemania no se le da mucho bombo porque significa reducir derechos respecto a esta paridad, pero que para otros países puede ser también un modelo, que es el modelo de la participación a 1/3, ¿vale? Y esta ley se aplica a empresas a partir de 500 trabajadores hasta 2.000, ¿vale? O sea, son empresas más medias. Ahí la parte de los trabajadores no tiene paridad, pero tiene 1/3 del Consejo de Vigilancia, lo cual no está tampoco mal desde algunas perspectivas. Y se aplica a muchas más empresas. Entonces, por dar un par de ideas sobre este sistema alemán, tenemos que decir que la codecisión, esta cogestión, esta codecisión en Alemania no se da exclusivamente en los órganos de gobierno y en los consejos de vigilancia, es que también se da en los comités de empresa. En Alemania los comités de empresa tienen tienen muchas competencias y los trabajadores tienen la posibilidad incluso de vetar decisiones a nivel de despidos colectivos, de organización del trabajo y demás. O sea, son comités de empresa mucho más empoderados que los que pueda haber en España o en otros países. Y lo demás creo que lo he comentado, ¿no? El papel de los sindicatos en Alemania, que es muy fuerte en esta cogestión, pero que se compagina también con representación de los propios trabajadores y trabajadoras en la empresa. Y luego ya si vemos cómo se aplica esta cogestión en realidad, pues nos encontramos aquí en una encuesta que hicimos hace unos años, hicieron unos compañeros de TUI, vemos que en realidad la práctica, tenemos muchas leyes, sí, pero ¿cómo se aplican? Pues ahí vemos que países nórdicos, exceptuando Finlandia, que es un caso un poco aparte, y países germánicos, ¿no? Alemania, Austria, son los que realmente llevan más a la práctica esta cogestión. O sea, la cogestión forma parte de la identidad, de las relaciones laborales y de la práctica sindical habitual y está reconocida como parte de la economía de mercado en estos países, social de mercado en estos países. Voy un poco tarde, pero en fin, por hablar de ventajas y desventajas de la cogestión, que era el siguiente elemento que quería tocar. Ya se han comentado algunos, ¿no?, de estas visiones sobre la cogestión. Pues obviamente si nos centramos en debates en gestión de empresas, como las perspectivas que pudieron aportar Jensen y Meckling, que mencionaba Vicente Salas el otro día, ¿no?, desde una perspectiva de teoría neoliberal de la empresa, es decir, la empresa o visión, más visión accionarial, ¿no? La perspectiva accionarial. La empresa pertenece a los accionistas, pues entonces puede decirse que la cogestión es mala porque puede derivar en perspectivas más a largo plazo, ¿no? No queremos fomentar tanto los dividendos a corto plazo, el capital impaciente, sino que damos otro tipo de prioridades al desarrollo de la empresa. Pero, pues en cambio, desde la perspectiva de relaciones laborales, puede haber ahí ciertos riesgos, ¿no?, por falta de influencia en algunos sistemas de cogestión, ¿no?, cuando sobre todo los trabajadores tienen pocos miembros. Puede haber problemas en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a los riesgos de burocratización también de esa participación, ¿no?, si esos representantes se alejan de su base. O tendencias a un cierto corporativismo, ¿no? Cómo compaginamos esa cogestión en la empresa
con visiones más transversales de solidaridad obrera en toda la economía. Pero pues tenemos también otras ventajas que también cuentan, ¿no? Desde una perspectiva más pluralista, la idea de protección en el empleo, inversiones a largo plazo y sobre todo, y ahí yo enfatizo muchísimo, que el tener una voz en los órganos de gobierno abre nuevos espacios de participación en lugares donde quizá no se nos habría ocurrido. Y esto lo vemos, bueno, en un par de en estudios micro, ¿no? A nivel de empresa y preguntando a los trabajadores y a los representantes, ellos qué es lo que valoran, qué efectos ven de esta posibilidad de tener representantes en los órganos de gobierno respecto a otras cuestiones de participación en la empresa. Hicimos un estudio donde preguntábamos a miembros de los comités de empresa europeos que comunicaban con representantes en consejos de administración en sus empresas y pudimos analizar, pudimos ver que había una cierta correlación, es verdad, entre cuando había esta comunicación entre estas instancias de participación y el efecto que había positivo en una mayor, una información más efectiva en el Comité de Empresa Europeo, también una información que se compartía más a tiempo por parte de la dirección y, en general, una actitud de las direcciones más predispuesta al diálogo y a la negociación dentro del Comité de Empresa. O sea, que el hecho de que hubiera representantes en el Consejo de Administración y que la información fluyera, ¿no? que estos estuvieran en contacto con el Comité de Empresa, pues podía también tener algunos efectos en la dirección, como pues para que tuviera menos problemas a la hora de compartir información, porque de todas formas los representantes ya conocían esa información en el comité, en el Consejo de Vigilancia, por ejemplo. Entonces, indica como una tendencia a mayor diálogo social dentro de la empresa que puede tener efectos fuera del propio Consejo de Administración. En estudios de caso más concretos de sociedades alemanas, con entrevistas ya de caso, sí que los representantes comentan, y esto lo he podido contrastar también con información de consejeros aquí en España, de consejeros sindicales, que puede haber diferentes efectos. Por ejemplo, el poder anticipar la negociación colectiva y poder como construir estrategias de forma más anticipada. Claro, si recibes información mucho antes en el proceso de decisiones, puedes ir ya preparando las respuestas sindicales que se van a dar en el comité de empresa, en la negociación colectiva para evitar los efectos negativos, ¿no? Se puede también fomentar meter puntos en el orden del día de lo que se va a discutir en el comité de empresa, porque ya los representantes en el consejo pueden ir advirtiendo, oye, pregúntale al director financiero o pregunta al de recursos humanos tal tema. Y entonces como que se van preparando los temas en el comité de empresa europeo o comité de empresa, sin más. Se pueden también escalar los problemas y esto es muy interesante, es utilizar esa representación en el consejo como amenaza. Muchas veces, esto lo cuentan en Alemania, imaginaos que hay un problema, un gran conflicto en la empresa, ¿no? No se está pudiendo llegar a una solución en la mesa de negociación colectiva, pues que los sindicatos pueden amenazar con llevar este tema al Consejo de Administración. Y muchas veces la dirección no quiere esto porque es una pésima publicidad delante de los accionistas, claro, llevar un tema, un caso de conflicto que no se ha podido resolver. Entonces, muchas veces esto fuerza a llegar a acuerdos antes de una reunión del Consejo de Administración o de Vigilancia, porque la dirección no quiere que esto sea un problema que se lleve hasta allí. Bueno, y hay otra serie de efectos como de mayor reputación, ¿no? El hecho de que la dirección pueda tomarse más en serio a la parte trabajadora porque es que están sentados en un espacio como es el Consejo de Vigilancia, ¿no? Donde tienen que lidiar con temas y a veces hacen aportaciones muy útiles que la dirección no conocería ni los accionistas tampoco. Bueno, y ya termino, si puedo, un par de puntos sobre España, lo siento porque me he extendido en exceso. Pero bueno, en España, como sabéis, este ha sido un no debate durante muchísimo tiempo y además algunos, pues desde la Plataforma por la Democracia Económica y otros espacios, intentábamos como
hacer que este tema volviera a la agenda pública sin mucho éxito hasta que la ministra de Trabajo pues, lo puso sobre la mesa, ¿no? Esta idea de que hay que democratizar las empresas y que parte de este gran proyecto pues, consiste a lo mejor en introducir una voz en los consejos de administración. Bueno, pues hasta ahora ha habido una proposición no de ley que, por desgracia, no fue fructuosa, pero que el debate y los proyectos, el proyecto creo que no se acaba allí. Pero lo cierto es que hemos tenido experiencias en España y que siguen existiendo. Lo que pasa es que se conocen muy poco. Entonces existió una experiencia en las cajas de ahorros, donde con el intento de democratizar el gobierno de las cajas, pues se ofrecía una representación de los trabajadores, del personal de las cajas en estos órganos rectores, tanto en la Asamblea General como en los consejos y las comisiones de seguimiento. Pero, se han juntado, y no sé si os sonará, el escándalo de las cajas, pero también malas prácticas, la crisis financiera, el escándalo de las tarjetas Black, que afectó a Bankia en particular y que salpicó, por supuesto, a varios consejeros sindicales, porque los sindicatos estaban allí representados. Bueno, pues fue como un totum revolutum que llevó a una ley que derogó esta ley sobre los órganos rectores de las cajas de ahorros, y ahora mismo pues simplemente se ha cargado esta gobernanza que intentaba ser más democrática dentro de las cajas. Pero es que además la reestructuración del propio sector bancario se ha cargado las cajas. Ahora mismo no quedan más que 2 y el resto pues han sido fusionadas, absorbidas por los grandes bancos. Y luego teníamos la experiencia en empresa pública, que no se basaba en una ley, sino que se basaba en un acuerdo del 86, basado en el pactismo, ¿no? en los acuerdos marco de esa época. Y ahí sí que se permitía, el gobierno entonces del PSOE se comprometía a negociar en las empresas públicas, negociar en sus convenios colectivos, o sea, en convenios de empresa, la participación sindical en consejos de administración o en comisiones de seguimiento. Y luego, en particular en el grupo INI-TENEO, que era como el de la industria, pues se pudo ir un poco más allá unos años más tarde y se amplió el ámbito de aplicación a filiales del metal a partir de 500 trabajadores. Bueno, ¿qué sucedía con esta representación? Pues que era muy minoritaria, ¿vale? Porque se trataba de incluir un miembro o 2 miembros sindicales en consejos de 15 miembros. Se reducía además a una participación sindical de los sindicatos más mayoritarios, con lo cual también un poco reducida, y además se dejaba a los convenios de empresa regular este tema. De tal modo que cuando esos convenios han decaído, ya no ha habido una norma a la que poderse aferrar, ¿no? Entonces, claro, cuando los sindicatos se han encontrado con menor capacidad de negociación en la empresa, o ha habido reestructuraciones o, por supuesto, privatizaciones varias, pues un montón de empresas han perdido esos derechos o se han salido de ese ámbito de aplicación. Y podemos añadir, pues, que es un gran cuestionamiento, ¿no? Que es que los propios sindicatos son conscientes de ello, no han sido capaces de hacer un control y un seguimiento adecuado de esta participación en los consejos. Ahí tenemos las empresas donde aún sigue habiendo representantes sindicales de UGT y o de comisiones. O sea, seguimos teniendo estas empresas con una práctica real de participación en los consejos, aunque no podemos llegar a llamarla cogestión porque la representación es muy minoritaria. Y ya se me ha bloqueado esto. Ay, se ha bloqueado y no consigo pasar. Bueno. Vale, ya está. Voy a terminar aquí porque he abusado de vuestra paciencia. Entonces, por unas conclusiones, quizás simplemente mencionar pues eso, que ahora mismo estamos ante la incógnita, ¿no? De una experiencia que ha existido en España, pero que no se conoce lo suficiente sobre ella, y que ahora que se abre el melón de legislar sobre este tema, pues valdría la pena ir a ver qué experiencias, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que ha fallado y cómo se puede avanzar en esta experiencia, ¿no? Construir desde lo que hay o reiniciar. También existe una experiencia interesante, por cierto, de representantes de comisiones y UGT
que están actuando en consejos de vigilancia y de administración en empresas multinacionales fuera de España, en francesas y alemanas. Esto lo anoto porque es una práctica sindical que está llegando a España a través de modelos de fuera de España, con lo cual podría también aprenderse sobre esto. Bueno, conclusiones generales. Espero haberos podido dar un poquito una idea de la complejidad de este tema, que es un concepto multidimensional y no podemos olvidarnos de todas esas dimensiones cuando hablamos de democracia en el trabajo. La cogestión es una forma de participación, pero ni mucho menos la única, ni necesariamente la definitiva, ¿vale? Es una forma que está extendida, pero además de manera muy distinta a través de Europa, como lo hemos visto. Y quiero enfatizar la importancia que se esconde en estos endiablados detalles, ¿no?, de los que hablamos. Es que no es una cuestión puramente técnica, es que lo que se esconde ahí dentro es de importancia política absoluta, ¿no? Entonces, vale la pena ver cuál es realmente el peso que los trabajadores y qué recursos las personas trabajadoras pueden tener en estos sistemas. Tienen potencial y ofrecen recursos novedosos a la representación de los trabajadores. O sea, eso no cabe duda. Pueden contribuir a una mayor voz, pues eso, a mayor información, sobre todo, a tener información más a tiempo y tener al interlocutor directo para poder incidir en otros ámbitos, como la negociación colectiva, etcétera. Pero, como hemos dicho, pues hay ciertas condiciones que también tienen que cumplirse, que es un determinado contexto, un diseño institucional adecuado y también articular esos espacios de participación, ¿no?, que no se conviertan en espacios aislados los unos de los otros. Y en España, por terminar, pues creo que hay un momento político súper favorable, pero también hemos visto cómo sigue existiendo ese clivaje izquierda-derecha y la patronal va a ser absolutamente refractaria a esta participación. Entonces tenemos que ser conscientes de ello y trabajar mucho. Va a ser un trabajo de largo aliento, yo creo. Hay una necesidad de análisis, de ver las experiencias que ha habido y demás, y de ir incorporando movilización social y agentes sociales, empezando por los sindicatos, que vimos el otro día que son proclives a esa participación, pero tampoco tienen un programa muy establecido de llevar este tema a mesas de negociación o una acción sindical muy proactiva. Entonces, bueno, si podemos ayudarles desde abajo y desde el lado, pues será muy positivo. Muchas gracias y perdonadme si me he extendido. Muchísimas gracias. Pues me ha gustado muchísimo, es que aprendo un montón con vosotras, como vengo desde otra disciplina. Nada, abierto a preguntas. Ni comentarios. ¿Botoncito? No. No, no funciona así. Ah, YouTube. Igual nos oímos, si no. No sé. Vale, agradecerte toda la información, ha sido fascinante, me ha encantado. Y bueno, quería preguntarte, creo que lo has dicho justamente en las conclusiones, pero quería preguntarte por qué crees o cuál crees que es el motivo de por qué nos está llevando esta acción para poder seguir avanzando en esta materia a través de la acción sindical, sobre todo en extensión, y en la negociación colectiva de ámbito sectorial. ¿Por qué crees que nos está llevando, aparte de por la reticencia que puede tener la patronal en ello? Muy buena. ¿Contesto directamente? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, súper buena pregunta. Que la verdad podían haber contestado Unai y Pepe mucho mejor que yo, pero bueno, yo desde mi investigación, humildemente académica y lo que he podido, al menos pues lo que viene de mi análisis. Creo que en España los sindicatos, bueno, vamos a ver, digamos que en los años 80 consiguieron pues un poco meter este tema en unos acuerdos, ¿no?, en un contexto de pactismo con el PSOE y tal, pero ya en un contexto, por ejemplo, muy diferente del de Alemania en los 50, ¿no?
un contexto de reconversión industrial, de momento de declive absoluto en la industria, donde se pedían flexibilidad, se pedían un montón de concesiones en el mercado de trabajo a los sindicatos, en realidad. O sea, la situación de los sindicatos en el momento no era de fuerza en absoluto. Y de alguna forma, pues el meter esto de la participación sindical en algunas de estas empresas que se iban en el sector público era una manera como de conseguir algo a cambio de todo lo demás, porque a nivel de salarios, de tal, pues se estaban perdiendo y no había mucho margen para la acción sindical. Había un montón de cambios en un contexto económico muy negativo. Entonces, eso ya pues te dice de la fuerza o el convencimiento ideológico que había por esa participación sindical. Era un poco como a mínimos, ¿no? De, bueno, vamos un poco a salvar los papeles y a ver si esto nos lleva a algún sitio, y con un poco de suerte el sector público se podrá convertir a lo mejor en, o podrá inspirar el resto de sectores. Para nada, si justo se empezaba con la privatización, o sea, no fue para nada así. A nivel ideológico, también los sindicatos, y sobre todo en esto creo que comisiones obreras, pero no solo, porque UGT ha sido como más proclive, a nivel ideológico, ha sido siempre más proclive a esta participación, cogestión, mirando un poco al modelo alemán, ¿no? En comisiones yo creo que ha habido más debate interno sobre si realmente un sindicalista pinta algo en un consejo de administración, ¿no? Y por estos temas que hemos visto de las ventajas y desventajas, porque desde una visión más conflictualista de las relaciones laborales, pues claro, el estar metido en un órgano definido por el propio capital, ¿no? en sus formas de acción, en lo que se discute allí dentro, pues claro, plantea muchos problemas. Es sobre todo porque la cogestión no suele venir acompañada de los recursos que harían que esa cogestión realmente fuera eficaz. O sea, el problema viene de que llamamos cogestión muchas veces así, deprisa y corriendo, a cosas que no son realmente cogestión. Tener a 2 sindicalistas sentados en un consejo de administración no es cogestión. Puede aún así ser útil, porque puede... Y a veces el representante, por ejemplo, que es un compañero de comisiones en Renfe, ha comentado cómo muchas veces los 2 sindicalistas que hay ahí sentados han podido llevar al Consejo de Administración preocupaciones que si no se hubieran discutido en el Consejo, ¿no? Pues como que a las subcontratas, que se introduzca en la contratación pública el tema de que a las subcontratas tengan que tener un convenio colectivo y que se aplique el convenio colectivo, que parecen cosas muy básicas, pero que si no hay un sindicalista a lo mejor en la sala no se mencionarían. Pero bueno, en fin, que las posibilidades son muy mínimas, y entonces, sobre todo a raíz del tema de las cajas y de la gran crisis de reputación y de imagen que supuso el escándalo de las tarjetas Black, hubo una reflexión interna dentro del sindicato, de comisiones al menos, donde se planteó, bueno, ¿vale la pena esta participación o arriesgamos demasiado en cuanto a reputación y no tenemos, por otro lado, medios para controlar lo que se hace en estos consejos? No tenemos la competencia para entender lo que sucede, no tenemos suficientes expertos que nos ayuden a analizar estos datos financieros para poder incidir mejor. Y bueno, y al final se llegó como a una suerte de stand-by, porque hicieron el ejercicio de ver en las federaciones donde sí había esta participación, de ver, bueno, ¿para qué ha servido? Y el retorno era positivo. O sea, los trabajadores y sindicalistas dentro de las empresas donde están presentes en el Consejo tienen un retorno positivo. Es que prefieren estar que no estar, porque por lo menos estar les da más información, eso les permite hacer este tipo de comentarios. Entonces, al final no se atrevieron tampoco a tener una política totalmente de retirarse absolutamente, pero tampoco tienen la suficiente... capacidad o movilización interna o convencimiento interno para llevarlo a una de sus prioridades en la agenda sindical. Entonces yo creo que hay ahí como una especie de ambivalencia, ¿no? De por un lado, pragmáticamente, pues vale, preferimos estar, pero de otro lado es un melón
Y por otro lado, ahora mismo la experiencia solamente ha permitido a los 2 grandes sindicatos estar presentes de alguna manera. Entonces, abrir el melón de la cogestión también a lo mejor implicaría preguntarse, bueno, ¿queremos solo participación sindical o hay que complejizar esto porque también puede interesar tener una voz de las y los trabajadores de la empresa? Pero ¿cómo se compagina con otras instancias? Bueno, yo creo que es esto, que por desgracia tuvimos esa mala suerte de un escándalo que afectó a miembros en comités, en consejos de administración y que se fue un poco el niño con el agua sucia, ¿no? Como se dice, y se quiso un poco enterrar este tema, pero bueno, creo que hay posibilidades de que ahora se empiece a hablar más de ello. Gracias a ti. Bueno, no, yo, iba a hacerte la misma pregunta. Así que, pero sí, ¿se oye? Sí. Sí. Pero sí me apetecía redimensionar el asunto a nivel europeo. Yo creo que tú has señalado una cosa que me parecía muy interesante, que es, bueno, cuáles han sido los momentos históricos que explican la irrupción en la legislación europea de los diferentes países, y has recordado que eso es solo una fotografía y que lo que tiene interés es el proceso, ¿no? Y que el proceso ha cambiado sustancialmente por diferentes razones, también en el ámbito nacional, ¿no? Entonces la pregunta es, si desde tu perspectiva europea, si hay alguna reflexión en el ámbito europeo en relación con este asunto y cómo ha evolucionado un poco el nivel de reflexión de los sindicatos europeos en relación con esto, ¿no? ¿Qué movimientos ha habido, ¿no? Si hay mayor proximidad respecto a la conveniencia de la participación, si hay más reluctancia o resistencia, etcétera, ¿no? Y a mí hay una cosa que me preocupa, me gustaría compartirla contigo, no sé si tú también la compartes, y es el gap cada vez mayor que existe, y me parece una preocupación estratégica para cualquier cambio reformista o de otro tipo, entre la transnacionalización del capital y la pervivencia de la nacionalización de la resistencia, ¿no? O sea, el sindicalismo europeo sigue siendo un sindicalismo básicamente de ámbito nacional, y que piensa y dimensiona todos los conflictos en el ámbito nacional y no va más allá de eso. Y sin embargo, la evidencia dice que las empresas son cada vez más transnacionales, que el ámbito de intervención, de organización del trabajo, etcétera, es cada vez más transnacional, etcétera, ¿no? Entonces, primero, saber si compartes o no esta preocupación y cómo afecta a las prácticas sindicales, y si en este sentido la europeización puede jugar algún papel. Tú has señalado que en relación con los temas de cogestión no hay europeización, o no hay legislación europea, ni directivas ni reglamentos, y si piensas que esto podría favorecer una legislación europea, o está lejos de ser un valor añadido, sino más bien un problema, ¿no? ¿Hacemos contesto? Sí. Bueno, muchas gracias. Otro temazo. Que además como sabes, me llega muy directamente, por algo trabajo para el Instituto Sindical Europeo, esto está en el core business de nuestras preocupaciones. No, sí, efectivamente, a ver, reflexión europea, están un poco entrelazadas en realidad tus preguntas, ¿no? A nivel europeo, a nivel legislativo, ¿hay opciones para avanzar en este tema? Bueno, ha habido... Y lo cierto, he pasado un poco sobrevolando, pero aunque no se ha armonizado y no se pudo adoptar pues esta directiva que se intentó en los años 70 y demás, sí que ha habido 3 directivas que han regulado de alguna forma derechos de cogestión. Son la Directiva de la Sociedad Europea, la Directiva de la Sociedad Cooperativa Europea y la de fusiones transfronterizas, que ahora es también pues, divisiones y conversiones. Ahora bien, estas directivas lo que hacen no es tanto, o no pretendían extender o crear un nuevo derecho para todos los europeos y europeas, ¿no? Trabajadores, sino que lo que pretendía era proteger derechos nacionales de cogestión que ya existían en esas legislaciones nacionales que hemos visto, protegerlas de los efectos del mercado único y, en particular, efectos de la creación de esta nueva sociedad. La sociedad europea es un tipo societario que se creó precisamente para acompañar el mercado único europeo, ¿no? Como para que las sociedades pudieran constituirse en cualquier país
y no tuvieran que andarse con papeleos de registro en otros países, sino que pudieran operar en toda Europa sin necesidad de establecerse en otros lugares, ¿no? O sea, que todos los países reconocieran esa forma societaria como una sociedad que opera de forma transnacional. Y claro, esto suponía un riesgo para derechos de cogestión que siguen anclados en lo nacional, porque imaginaos si una sociedad europea constituida en Alemania dependiera de otra ley diferente en Alemania, pues de repente en el fondo era una sociedad anónima que se escapaba de los derechos de cogestión de la ley alemana, ¿no? Se establecía en Alemania, pero como dependía de otra ley, pues ya podía operar en toda Europa y no tener derechos de cogestión. Y entonces por eso fue un debate súper largo y en esa directiva de sociedad europea pudo introducirse pues una cierta regulación para salvaguardar, pues que implica que si hay una sociedad que se transforma en sociedad europea y tenía derechos de cogestión antes, pues entonces hay que negociar sobre esos derechos para que no se pierdan del todo. Bueno, en fin. Pero que son, digamos, parches legislativos, ¿no? Una situación muy fragmentada en la que se ha podido un poquito tocar esos derechos de cogestión sin realmente adoptarlos como un derecho asumido en la política social europea, ¿no? Eso no se ha hecho. Se están dando algunos pasos en algunas instituciones europeas, por ejemplo, el Consejo Económico y Social Europeo aprobó recientemente, el año pasado, una opinión, un dictamen que además fue encargado por la presidencia española en ese momento, sobre democracia en el trabajo, y entonces pues ahí contemplaban diferentes posibilidades que podría haber en el derecho europeo de regular este tema y ampliar esa democracia. Y uno de los aspectos de los derechos que podrían ampliarse sería la cogestión, información, consulta y participación en órganos de gobierno. Pero no se ha llegado ahí. O sea, de momento tenemos un dictamen, tenemos un informe del Parlamento Europeo que también va en esa dirección. No tenemos legislación. Sigue siendo una aspiración también de los sindicatos europeos, al menos el conseguir una directiva que al menos para las sociedades europeas pudiera establecer unos mínimos, unos estándares aplicables a toda sociedad, a toda fusión transfronteriza, a todo, que hubiera siempre un mínimo de participación en los consejos, pero esto de momento pues es una reivindicación y no se ha llegado a esto. A nivel sindical, de política sindical, también hay muchísimo por hacer, efectivamente. Creo que los sindicatos son muy conscientes de ello, pero no es fácil, pues porque combinar, solo mirando las potenciales guerras que pueda haber en un comité de empresa europeo que se creó justo con esa intención, con la intención de transnacionalizar la representación, de ofrecer un espacio de diálogo y de organización, en el fondo, del personal, pues al final muchos de ellos se convierten en campos de batalla un poco, ¿no? Porque los representantes de la filial de Polonia tiran para lo suyo, los de España tiran para lo suyo también, o sea, que es muy difícil desde la perspectiva sindical intentar, aunque se intentan crear alianzas, se intenta construir estrategias más transnacionales, ofrecer formación, también formación a nivel cultural, de culturas de relaciones laborales, ¿no? Porque hay culturas muy diferentes, unos sindicatos que creen más en el conflicto y otros que creen más en el diálogo y la colaboración. Bueno, o sea que se puede trabajar mucho a partir de ahí. Formación, intentar pues, integrar, sensibilizar a los posibles beneficios, pero también riesgos que puede tener este tipo de participación de los trabajadores y cómo prevenirlos. Y ahí los sindicatos pues, tienen mucha tarea por delante, claro, porque tienen que establecer redes muy potentes para poder ofrecer recursos, información, coordinarse entre sí. Y esto, pues sí, no está hecho, pero bueno, se trabaja, ¿eh? Todos los días se trabaja en esa dirección. Muchas gracias, Sara. Era súper interesante y me
Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Puedes hablar un poco de lo que pasó al nivel de la negociación en de la directiva sobre los consejos europeos, los comités de trabajo europeos? Porque allí había una oportunidad de ir por más democracia en el trabajo, y me parece que la posición de la Confederación Europea de los Sindicatos fue muy conservadora, muy limitada. ¿Y nos puedes decir un poquito más lo que te parece y también lo que podría ayudar a la Confederación, gracias, Europea, para reforzar las energías utópicas, si se puede decir? Muchas gracias, Isabel. ¿Te refieres a la directiva de comités de empresa europeos? Vale, a la revisión que ha habido. Vale, porque efectivamente, gracias por la pregunta, ha habido como sabéis, la he mencionado antes, hay una directiva de comités de empresa europeos, esta sí que existe, y se ha estado revisando, que se va a adoptar la revisión de la directiva, bueno, está por adoptar, pero vamos, está ya cerrado el texto. Y es verdad, la Confederación Europea de Sindicatos estuvo trabajando mucho pues para intentar incidir en mejorar derechos y bueno, ampliar, pues intentar que la revisión de esta directiva resolviera problemas que se han ido constatando en la práctica de los comités de empresa europeos hasta ahora. Claro, desde nuestra perspectiva aquí, pues que tenemos como mirada de luces largas, como decía David el otro día, creo, pues claro, lo que la Confederación ha podido conseguir y pedía de inicio se nos queda corto. Tengo que decir que a veces ha sucedido, como de hecho sucede con la propia Comisión Europea, porque yo lo he visto, que la Confederación Europea de Sindicatos a veces ha tenido propuestas a nivel interno más progresistas y más innovadoras que las que luego sus propios afiliados nacionales les dejan adoptar y defender en el espacio europeo. Que eso también sucede muchas veces a nivel europeo. La Comisión Europea muchas veces tiene, a veces, pero sí que a veces ha tenido propuestas mucho más rompedoras a nivel de introducir derechos sociales para toda Europa, y los propios Estados son los que limitan las posibilidades de construir una Europa más social. Y esto se ve también, se replica en el ámbito sindical, porque la CES está mandatada por sus afiliados sindicales, por comisiones UGT, la FGTB, CSC, bueno, por las confederaciones nacionales, son las que realmente mantienen el poder de lo que la CES puede hacer, pues que tiene bastante poco poder. En el fondo actúa mucho como un lobby europeo, pero siempre tiene que consultar previamente sus posiciones con los sindicatos nacionales. Y entonces, pues sí, por ejemplo, temas que no se trataron en esa directiva, pero ni tampoco en las propuestas de la CES, pues por ejemplo, el ampliar las funciones de los comités de empresa europeos, ¿no? Un comité de empresa europeo, la institución existe y ya está ahí, pero a fecha de hoy tiene derechos limitados de información y consulta. Oye, ¿por qué no ir a unos derechos más amplios, ¿no? Derechos de negociación o derechos incluso de veto de determinadas decisiones que afectan a todo el grupo, ¿no? Podríamos pensar que eso sería bastante revolucionario. Eso no está ni de broma en la agenda sindical. ¿Por qué? Porque para los sindicatos que los comités de empresa europeos puedan negociar les quita poder sobre la negociación colectiva, porque a veces los comités de empresa europeos no están sindicalizados o simplemente lo están, pero no del todo, y aquello es un batiburrillo de
de intereses que son difíciles de gestionar y simplemente los sindicatos nacionales pierden mano en esos espacios y entonces es arriesgado dejar, ¿no? Es como ofrecer poder, decir los sindicatos, vale, queremos perder nuestro poder de negociación y de control sobre los procesos y vamos a dárselo a este órgano que muchas veces está controlado por la dirección, que no sabemos muy bien quiénes van a ser los representantes que nos vengan del este de Europa, que a veces no tienen ni arraigo ¿no? sindical. Entonces, eso es un tema que yo creo que está perdido por muchísimo tiempo que los sindicatos lo promuevan. Es una lástima, en cierto sentido, pero es así. En cambio, sí que se ha ganado. Bueno, otro tema que se podría haber añadido en la directiva, eso sí, pues podría haber sido que los comités de empresa europeos pudieran obtener cierto papel para determinar o proponer candidatos a consejos de administración, porque muchas veces multinacionales francesas, por ejemplo, tienen comités de empresa europeos, hay consejos de administración con representación de los trabajadores, pero no necesariamente hay vínculo entre los dos, ¿no? Son como espacios que caminan cada cual por su lado. Y, hombre, es una pena porque es como que se está quitando fuerza a una capacidad más estructurada de participación en la empresa. Entonces, que una directiva pudiera al menos establecer obligaciones para la empresa, obligar a las empresas a admitir a los representantes del Consejo de Administración en las reuniones del Comité de Empresa Europeo, por ejemplo, o favorecer que esos representantes se puedan reunir y puedan articular y compartir información. Pues eso ya daría un poco más de recursos, como que orientaría más la coordinación sindical también. Pero bueno, no, ese tema no se ha tratado. En cambio, bueno, se han tratado temas pues, que sí que en el día a día estaban impidiendo la práctica diaria de los comités de empresa europeos, que la estaban dificultando y demás, como por ejemplo pues, que las sanciones a las direcciones que no cumplen con los procedimientos de información y consulta, pues que sean creíbles, porque es que hasta ahora hay sanciones que son de risa. Para una dirección saltarse el procedimiento de información y consulta a su comité igual le cuesta 2.000 euros. Pues es que directamente me hago la reserva, ¿no? y ya está, y paso de la información y consulta. Entonces, no, vamos a tomarnos estos derechos en serio y vamos a ampliar sanciones. Esa es una prioridad fundamental para los sindicatos, por ejemplo. Otro tema era también ofrecer pues, como más derecho y facilidad para los comités de empresa europeos y los sindicatos de ir a juicio para reclamar que esos derechos realmente se cumplan, se hagan efectivos. Porque es que hasta ahora no estaba claro quién podía ir a los tribunales a reclamar estos derechos. Entonces, este tema también se ha abordado y cuestiones como cómo definir la transnacionalización, que una cuestión sea transnacional para que pueda ir al espacio europeo del comité, pues eso también se ha mejorado. O sea, ha habido pequeñas mejoras, pero bueno, pues como decíamos, que esto es el mito de Sísifo y bueno, si al menos los sindicatos pueden avanzar eso y de otros espacios podemos impulsar, yo creo que mucha responsabilidad recae en los sindicatos nacionales. No se les ve, pero cuando la CES no es suficientemente exigente o ambiciosa, es porque no hay sindicatos nacionales que la estén obligando e empujando a llevar esos temas a nivel europeo, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer para transnacionalizar la mentalidad de los sindicatos nacionales. Y ahí coincido con Pedro a tope. Bueno, no sé si he contestado. Bueno, no, muchísimas gracias, Sara. En realidad creo pues, que estamos ante una experta y bueno, no quería dejar de aprovechar de hacer algunas reflexiones o preguntas. Pues con la advertencia que, bueno, en mi grupo reducido cuando trabajaba me llamaban el director jurídico creativo. Entonces, la primera reflexión que hacía es, y que lo estaba leyendo en varios artículos, ¿por qué, por ejemplo, y no conozco la legislación universitaria, pero por qué, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? No se puede proponer
esta democracia en la empresa? Es decir, o sea, ¿por qué en las universidades, digamos, no se pueden hacer esos pilotos como experiencia, ¿cierto? Y de pronto si esto funciona, pues replicarlo, digamos, a otros sectores. Eso lo traigo aquí porque lo leía de pilotos de universidades que estaban haciendo el control salarial del decano con o sea, estaban estableciendo, digamos, estas tablas de, digamos, salariales. Entonces, bueno, esa era una pregunta que traía porque de alguna manera, pues claro, también tenía la misma pregunta, pues porque si yo soy un sindicalista y yo tengo como la opción de intervenir en una decisión o querer que me aumenten mi salario, pues no sé qué ha faltado ahí como para decir, no, venga, es que es más importante que usted pueda controlar las decisiones, ¿cierto? O sea, que otras cosas. Entonces, ¿cómo crear esos pilotos? Pero esa era una reflexión. Tenía unas preguntas acá y era, digamos, en el área de la investigación, pues hoy se habla mucho del post-normal science, ¿cierto? O también que se lo denomina como las soluciones basadas en la comunidad, el community-based approach. Y esto está requete estudiado, pues decir, hay papers, de los papers donde de alguna manera las decisiones más complejas pues siempre necesitan la vista de muchos participantes, ¿cierto? Entonces me preguntaba si hay estudios, por ejemplo, o sea, hoy el tema del cambio climático pues es un tema, digamos, generado por el antropocénico y demás, pero de alguna manera de hoy hacia atrás, pues como lo veíamos en alguna presentación, pues han existido variabilidades climáticas, por ejemplo, sequías, ¿cierto? Entonces yo no sé si exista, digamos, estudios o interés que uno pueda decir, venga, ¿cómo desde la democracia en la empresa se permite, y aquí viene, esto es un argumento que he venido desarrollando, se permite la adaptabilidad de la empresa, ¿cierto? En esa idea del post-normal science se permite la adaptabilidad de la empresa a situaciones como, por ejemplo, las de hoy del cambio climático, ¿cierto? Es decir, o sea, lo concreto un poco más es la democracia en la empresa como un factor de adaptabilidad al cambio climático, ¿cierto? Digamos que eso desde el punto de vista simplemente, como lo mencioné ahorita, del post-normal science o de las soluciones basadas en la comunidad. Otra reflexión que hacía y es que en materia de derecho corporativo, ¿cierto? Digamos, entre los accionistas también se presentan problemas, no crean pues que esto es, digamos, sobre los trabajadores y claro, hay accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios, ¿cierto? Y los accionistas minoritarios pues tampoco tienen mucha voz, ¿cierto? En la participación de una empresa, o sea, es el accionista mayoritario el que, digamos, va poniendo las decisiones. Y se inventó una fórmula que se ha venido impulsando, pues puede ser del mainstream, pero que se ha venido impulsando, que se llama los consejeros independientes, ¿cierto? El consejero independiente, ¿cierto? Que de alguna manera es como ese consejero profesional, ¿cierto? Que permite como conciliar esas dos voces. Entonces la pregunta era si existen experiencias o si existen estudios donde se diga, venga, tal vez ese representante de los trabajadores no tiene que ser el representante que esté ahí, el sindicalista, sino alguien independiente, ¿cierto? Nombrado obviamente por los trabajadores, pero digamos con esa visión independiente y que eso pueda permitir desbloquear un tema de estos, ¿cierto? Digamos como tal. Bueno, tenía como esas ideas. Un segundo antes de que respondan, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y ya las voy a unir todas y respondes una última intervención. Sí, mi pregunta va desde el enfoque un poco del desarrollo sostenible que algo ha hecho mención y es cuáles consideran, ¿no?, que son los factores claves que podrían promover deliberadamente la cogestión empresarial en áreas urbanas que están desarrolladas, considerando tanto las dinámicas de aglomeración económica como los desafíos asociados con la gestión urbana y el desarrollo sostenible. Y ya terminaría con esta pregunta que va arraigada, si se sabe cuáles son los riesgos ambientales asociados con la cogestión empresarial, como podría llegar a ser la contaminación atmosférica, el aumento de consumo de recursos y cómo pueden las políticas ambientales mitigar estos impactos sin afectar adversamente el desarrollo empresarial. Un poco ambigua, pero bueno. No sé si voy a poder contestar. A ver, yo es que tengo desde la intervención de Isabel antes pues como una especie de reflexiones para invitar a la reflexión
Pero antes de eso, como que me ha resultado muy curioso, Sara, cuando has hablado del caso francés, de cómo puede influir el contexto político democrático o el sistema de gobierno que tienen presidencialista a la hora de cómo se organizan sus propios consejos de administración. O sea, no lo conocía y ha sido como, vale, viven en un sistema presidencialista y resulta que en los consejos de administración se reproduce, o no sé qué tipo de relación hay entre ellos, pero me ha resultado como muy curioso. Y también, cuando se estaba hablando del modelo alemán, también tener en cuenta que cómo afecta el contexto de Guerra Fría, de Alemania dividida y de estrategia geopolítica internacional, de darle poder a los sindicatos para, bueno, no sé, o cómo puede influir también la presencia tan cercana de la Alemania, la RDA y este tipo de cosas. Son como cosas que me han ido viniendo a la cabeza a raíz de tu intervención. Y a raíz de la intervención de Isabel, cuando has señalado que, bueno, que este proyecto de democratizar la economía está más relacionado con, o sea, que es un proyecto dinámico, me ha venido como a la cabeza ese sentido de cómo, de la democracia en el sentido republicano, de la teoría republicanista de la democracia y cómo se propone más que unas estructuras, unos modelos de decisión, la idea de un modelo de sociedad, una sociedad más democrática y cómo la economía y las empresas son parte de esa sociedad, no están ajenas, cómo de alguna forma revierte hacia la sociedad y de la sociedad hacia las estructuras y a las instituciones. Lo cual, a continuación, con esa contradicción que señalabas entre capitalismo y democracia, me ha llevado a pensar que no solo es en las empresas donde hay una dinámica jerárquica, sino que habitualmente habitamos espacios jerárquicos, o no los habitamos, pero que los hay en la sociedad y cómo esos otros espacios jerárquicos de socialización, sea la escuela, con un profesor y los alumnos, la familia, que ya se ha señalado, no sé, se me ocurren otros espacios, la iglesia, el ejército, etcétera, etcétera, y que son los espacios de poder, son de alguna forma aquellos espacios que habitamos constantemente y luego lo difícil que es salir de eso para establecer dinámicas democráticas y horizontales y asamblearias, y que solo son los espacios de ocio donde de alguna forma estamos felices e iguales, o sea, entre iguales, entre amigos, cuando vas a tomarte unas cañas y tal, y cómo todo eso pues realmente influye en cómo cuando nos planteamos que las cosas son serias y tienen que ser jerárquicas, y cómo cuando las cosas no son serias, pues ya ahí podemos ser como más horizontales. Y a lo mejor también hay que cambiar esa dinámica. Y ya por último, también como ese despotismo económico del que hablabas, hay muchos teóricos que hablan de que en la actualidad estamos en una especie de retorno a una edad media de señores feudales tecnológico-empresariales, y cómo eso también nos influye a la hora de socializar, a la hora de producir y a la hora de consumir. Luego hay cositas ya que se han señalado. Y por último, volviendo a Marx, como hay que hacer de vez en cuando, a mí me preocupaba cuando hablabas de esa segunda cámara, o sea, ese modelo bicameral, un problema que Marx ya señalaba en las sociedades democráticas, o esa crítica de que el gobierno sea el que defienda los intereses de la burguesía, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos, no lo voy a desarrollar. Pero volviendo a ese problema, pues eso, teniendo en cuenta lo de las dos cámaras, cómo evitar que sean los propietarios de la empresa los que tengan capacidad de influir en la cámara, en esa otra cámara, o en la elección de los representantes de la otra cámara, que obviamente, pues si existiese esa cámara, lo intentarían. Entonces, en esa teoría que has planteado, si se establecen métodos de elección y control profundamente democráticos por parte del electorado, digamos, los trabajadores, de sus representantes, y una especie de control continuo, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y creo que ya está. Muchas gracias. Sí. Ostras, que me toca a mí. 8 minutos te damos, encima. No, que hay un montón de preguntas para Isabel. Lo que se me ha quedado. Sí, ay, qué interesante. Bueno,
no sé, por retomar justo este último comentario, es que, claro, apuntabas al modelo bicameral, pero en el fondo la cuestión que planteas se aplica a cada una de las instituciones de participación. Y de hecho se ve constantemente cómo las direcciones pues intentan montar un sindicato amarillo, pues eso, ¿no? O sea, presentar candidatos o representantes al Comité de Empresa Europeo que pasan como que este viene de la filial de no sé qué, pero en realidad resulta que es un manager y que no, o sea, se da así. Y entonces pues es que apuntas a algo súper importante, que es cómo las propias estructuras sindicales o de representación de las personas trabajadoras, cómo van a garantizar sus propios procesos democráticos, ¿no? Democracia sindical, renovación sindical también, y cómo van a establecer o pueden establecer procedimientos de control, de seguimiento, de rendición de cuentas y demás. Es importantísimo. Yo creo que es un tema en el que hay que avanzar también en todo. Ahora que se abre este melón, ¿no?, de la democracia en la empresa y tal, hay que avanzar también por ahí. Imagino que, estoy convencida de que ese también es un tema que a los sindicatos a lo mejor no les permite directamente posicionarse, ¿no?, tan abiertamente sobre sí, queremos cogestión, porque es que tienen que hacer toda esa reflexión también, tienen que hacer la reflexión de cómo vamos a garantizar que este sistema de representación lo podemos controlar, podemos garantizar la transparencia, la rendición de cuentas. Es una reflexión que se está dando y que de hecho se dieron, pues a raíz del tema de las cajas, perdón que vuelva a esto, pero es que a raíz de ese debate que parecía un poco inconcluso, ¿no?, o un poco cerrado, pero sí que se abrieron unos portales de transparencia a raíz de eso y sí que se establecieron como normas de procedimiento interno, de rendición de cuentas, de mayor seguimiento de los representantes sindicales en los consejos, que hasta entonces no se hacía o no estaba muy establecido a nivel confederal. Entonces, siempre el hecho de que salte un escándalo así, yo considero que siempre una gran crisis también abre una oportunidad para replantearse y mejorar los sistemas propios, ¿no? Vamos a verlo así. Bueno, perdón, es que esta me tocaba, estoy sensible a ella. A ver, tengo aquí varias... Julián, has hecho, varias preguntas, a ver si las abordo bien. El tema de los consejeros independientes, empiezo por esta, porque es interesante. Este tema ya existe, de hecho, en algunos de los sistemas que se llaman de cogestión. La idea de que los representantes no van directamente al consejo, sino que eligen o recomiendan a una persona externa al sindicato, externa a los trabajadores, un académico o un abogado laboralista o alguien relativamente afín, con cierta expertise y prestigio social, que va un poco en su nombre a participar en un consejo de administración como independiente. El sistema de los Países Bajos, el holandés, es así. Es así, o sea, existe un sistema de participación, pero que en el fondo es mediado de esta manera. El comité de empresa en Holanda tiene derecho a recomendar a una persona para que vaya, a un determinado número de miembros del consejo de administración, pero claro, estas personas pues no son ni trabajadoras en la empresa, ni pueden tener mayor o menor sensibilidad sindical. Yo creo que esta solución, que también era la que proponía el gobierno de May, por cierto, en el Reino Unido, el gobierno conservador planteó una propuesta de pseudo voz de las personas trabajadoras a través de una persona que estuviera elegida elegida no por los representantes de los trabajadores en este caso, pero elegida porque tuviera como una representación un poco ilustrada, ¿no? Como una idea ilustrada de una persona que va a ser más sensible a las preocupaciones de la clase trabajadora. Pues vamos a implicarla en el consejo para que traiga esta visión. Puede ser útil, quizá, por la diversidad, porque crea una mayor diversidad de voces en el consejo desde una perspectiva de gestión empresarial. Pero esto no es un verdadero poder ofrecido a
a las personas trabajadoras, ¿no? Esto no es una verdadera redistribución de poder, porque no existe esa legitimidad política, no existe ese mandato político. Entonces, bueno, yo lo veo como una fórmula bastante débil que sí que puede provenir de voces empresariales para encontrar un sistema un poco intermedio, pero que realmente no da respuesta, en mi opinión. Políticamente no hay ninguna rendición de cuentas posible, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿no? Pero bueno, y sobre la mejora, la adaptabilidad hacia el cambio climático que planteabas con la post-normal science, ¿no? Bueno, pues eso, hacer que las decisiones se basen más en la comunidad, ¿no? Y como una diversidad de opiniones, pues se podrá caminar más en ese sentido. Bueno, sí, no creo mucho, o quizá todavía no lo tengo suficientemente claro y estudiado, que exista una relación directa. Esto es un poco como la tesis del spillover, ¿no? de Carol Pateman, de cómo realmente la práctica democrática pues, afecta directamente o no a una mejora democrática en la democracia política más ampliamente considerada. Pues aquí es un poco igual. Hay esa tesis de que sí va a mejorar, ¿no? Ampliar las decisiones y una toma de decisiones más comunitaria, más participativa, va a mejorar la adaptabilidad de las empresas hacia el cambio climático. No tengo claro el análisis empírico, te confieso que no lo tengo muy estudiado, pero sí que creo que siempre será mejor un proceso democrático que el autoritarismo del que hablábamos ayer, ¿no? Como alternativa. Y eso que el cambio climático es verdad que es la mayor preocupación y es ultra urgente, y a veces pues uno tiene ganas de pensar, joder, ojalá llegara un gobierno militar ahora mismo e impusiera, ¿no? Rebajar las emisiones de CO2 a todas las grandes las 90 preocupantes. No, pero no, esto sabemos que no es así, es demasiado arriesgado y siempre será mucho mejor un gobierno pues democrático, con participación, mejorará las decisiones y nos dará también más herramientas de control forzosamente. Entonces, bueno, no tengo respuesta desde el análisis empírico, pero sí más normativo quizá. Sobre la pregunta de David sobre el desarrollo sostenible, te confieso que no tengo tampoco respuesta muy clara, porque no veo mucho el vínculo con la cogestión y la participación, pero bueno, quizá podemos unirlo a esta pregunta también, ¿no? Y cómo sí que creo que la democracia, ¿no? Que desde abajo y el añadir voces, y sobre todo de aquellos que trabajan en la empresa y que sufren, al final van a sufrir más las consecuencias del cambio climático, yo creo. Ya está sucediendo, de hecho, cuando tienes, no sé, a obreros de la construcción trabajando a 40 grados al sol en pleno día, bueno, pues es un claro ejemplo de cómo hay un impacto directo, ¿no? Entonces, hacer que estos temas lleguen a la negociación colectiva y a todos espacios de participación, pues puede hacer que el desarrollo sea más sostenible a gran escala. Pero cómo las políticas medioambientales tienen que integrar esto, no lo tengo estudiado, aunque cada vez hay más compañeros míos del Instituto Sindical Europeo, he de decir, que están conectando y tratando de crear más y más espacios donde se piense cómo las políticas medioambientales y el derecho laboral pueden reforzarse mutuamente. Y están identificando espacios donde estas políticas se tocan, ¿no? Pues las políticas medioambientales de repente crean derechos que el derecho laboral está ignorando porque no las conoce, porque de momento trabajamos como en nichos, ¿no? muy separados, y en cambio pues juntar a esa gente, a esos especialistas, sí que puede llevar a que veamos, joder, pues que hay derechos de la política medioambiental que pueden reforzar los derechos sociales y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, también un tema para otro curso de verano, a lo mejor. Bueno, creo que ya está. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que lo voy a tener que dejar aquí. Sí.